Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, reciban todos ustedes un cordial saludo en esta bonita tarde del día domingo 26 de febrero del año 2017, acompañándoles en este buen ratico la ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches y administradora del portal educativo www.infoyayatep.tk. Traigo para ustedes en este video que voy a desarrollar, emitir y conducir una interesante solución muy práctica, y para eso la he puesto en este video, que es el número 007 de soluciones prácticas que adelanto desde el año pasado, y que en cierta manera lo particular de esta aplicación es que es muy cortica, muy breve, pero va al grano lo siguiente. Voy aquí a abrir voy a abrir aquí la base de datos, una base de datos en la que estoy aplicando eso que voy a conversar con ustedes. Se llama la función de suma. Esta función de suma cumple con un propósito. Este propósito consiste en que cuando yo estoy trabajando con un formulario y necesito agregar el resultado de la suma que viene de una consulta de selección, podamos tomar en uso esa función. Y eso es lo que yo quiero explicarles a ustedes: cómo se maneja la expresión de suma y lo que viene adelante. Vamos entonces. Voy a ingresar aquí a esta base de datos que estoy en este momento elaborando, pues en ella estoy incluyendo esa función. Me voy aquí a meter con un login y voy a entrar aquí directamente a esta base de datos relacional que estoy trabajando. Esto hace parte de un proceso que viene siendo como el inventario inicial. Entonces, en esta consulta quiero mostrarles a ustedes aquí en este espacio cómo nosotros procedemos a obtener el resultado. Por ejemplo, yo quiero contar con la sumatoria de todos estos elementos que están acá, pero algo que yo no quiero que el sistema me meta así, me lo ponga de plano de frente, es la totalización. Es decir, yo no quiero que aquí me maneje una línea que diga subtotales, sino yo quiero que esto me lo reporte a la derecha y dentro de cuadritos, y que esté como más precisado qué es lo que yo estoy sumando, ¿sí? Entonces quiero manejar la suma de las prendas que he incorporado y la suma del total que he recaudado o lo que he facturado hasta el momento. Eso es lo que yo quiero hacer, no más. Bien, para esa situación todo lo que tengo que hacer es, primero, cumplir con tener una consulta de selección, ¿sí? Esta consulta de selección normalmente yo la tengo aquí estipulada en esta lista, que está dentro de la lista del panel de navegación. Yo acostumbro siempre a fijar nombres de una manera que los pueda conseguir como muy rápido. Entonces yo tengo aquí una consulta que son consultas CS, ¿sí? Y son básicamente del inventario. Entonces las consultas del inventario yo las tengo definidas de esta manera: CSINB, ¿no es cierto? Como es un inventario inicial, entonces le pongo IN. Y en especial tengo una consulta acá que en este caso es la de esta parte que dice último recibo registrado. No tengo nada más. Entonces de esa consulta debo tener consulta de selección y debo armar un formulario en el cual puedo montar esa consulta. Cuando tengo el formulario ya montado y tengo la consulta ingresada a ese formulario, pues tengo que configurar tanto el formulario como el subformulario. Recordemos que el subformulario es el que trae consigo la consulta, es decir, está llamando por medio del origen de registro el nombre de la consulta, que en este caso es CSINBINIURR, ¿no? Y el formulario principal también está cargando el nombre de esa consulta de selección. Adopto en el formulario el montaje de unos cuadros de texto muy sencillitos, los configuro, les pongo su título en la etiqueta, le pongo color de fondo a la etiqueta, arreglo un tantico lo que es el texto del cuadro de texto, bueno, etcétera. Todo lo que es la parte de atributo, belleza, estética, apariencia, todo eso lo cuadro. Y una vez que ya todo eso lo tengo cuadrado, entonces
Luego, lo que hago es proceder a montar en cada uno de esos cuadros de texto el detalle. Entonces, en este caso de suma, es algo un poco diferente a lo que habitualmente uno maneja cuando se trata de manejar un subformulario, porque ustedes han visto otros procesos de suma, pero son muy diferentes. Esta parte del de suma se acostumbra a manejar en el concepto de utilizar una consulta de selección, ¿de acuerdo? Es decir, previamente usted tiene que crear una consulta de selección donde monta todos los datos y después en el formulario, para poder visualizar esos datos más directamente, sin tener que estar poniendo, digamos, detalles como barras de navegación, nada de eso, no queremos nada de eso, simplemente queremos plasmar nuestro resultado en esos cuadros de texto. Y aquí está esta explicación. Vamos entonces. Primero que todo, en esta forma que yo he titulado, forma CSINDINIURR, ¿sí? Hago un clic derecho, le digo la vista diseño, enseguida, entonces donde dice prendas, ahí lo que voy a hacer es plasmar simplemente una suma. Ya tengo incorporado la información, pero aquí a través de la pestaña diseño de herramientas de diseño de formulario la activo, me voy a la herramienta de hoja de propiedades y me meto en la pestaña datos y me incorporo en la propiedad de ese ítem, que en este caso es el origen de control. Entonces amplío un poco la ventana de la hoja de propiedades y lo que se encuentra escrito allí lo voy a borrar. Todo eso lo borro porque quiero mostrarles a ustedes otra vez cómo es que se hace esto. Entonces, debo de tener presente en mi conocimiento el nombre del campo numérico que creo o que quiero sumar, que en este caso es este que tengo acá, que se encuentra dentro del subformulario de este formulario. Cantidad prenda es lo que yo quiero sumar. Bueno, entonces, como tal, entonces lo que yo hago simplemente es pararme en el cuadro de texto. Ahí dice independiente. Cada vez que usted carga un cuadro de texto siempre va a salir la palabra independiente. Entonces, en este espacio, usted va a hacer lo siguiente: va a la hoja de propiedades, se mete en la pestaña datos, toma la propiedad que se llama origen de control, y ahí en ese espacio usted lo que va a hacer es escribir la expresión que nos conduce a ver ese resultado. Entonces, observen cómo sería. Yo le digo acá igual, empiezo con D, y luego la S, y luego la U, y entonces ya observamos cómo pinta ya un cuadrito azul claro, con un texto blanco incorporado dentro de él, y con un mensaje de ayuda que nos dice lo siguiente: calcula la suma de un conjunto de valores en un conjunto específico de registros. En un conjunto específico de registros. ¿Cuál es el conjunto específico de registros? La consulta. ¿Y los valores cuáles son? El conjunto de ¿cuál? De ese campo. Ese campo puede tener 3 datos, puede tener 5, puede tener 10, puede tener 1000, puede tener 10.000, puede tener 800.000, puede tener 1.000.000. Lo importante es que hace la suma. Eso es lo que hay que ver ahí. Y es una consulta. Entonces, ¿qué hago aquí? Cojo y le doy doble clic a suma. Abre el paréntesis. Entonces seguimos escribiendo con comillas. Luego vamos a abrir el corchete que nos permite definir el nombre del campo. Entonces le decimos al 091, ahora definimos el campo, que en este caso el campo es la expresión. Entonces este campo se llama así, en mayúscula: cante, espacio, prendas, y cierro con corchete al 093 y cierro con comillas. Para separar un ítem de otro ítem, porque como ustedes se darán cuenta, la función tiene partes, tiene expresión, dominio y criterio. Entonces, ya hemos definido la expresión, ahora vamos a definir el dominio. Entonces hacemos un punto y coma, hay que manejar un separador de lista. Volvemos otra vez a escribir las comillas. Entonces abrimos comillas, abrimos un paréntesis, un corchete a 091, corchete abierto, y anotamos el dominio. El dominio puede ser una tabla, el dominio puede ser una consulta de selección, ¿de acuerdo? Consulta de selección.
Entonces acá escribimos CS y espacio INB espacio INI espacio URR. Bueno, ese es el nombre de mi consulta. Usted ya tiene que identificar elementos cuando está haciendo ese proceso, ¿no? Yo aquí lo hago con estos nombres. Usted ya tiene que identificarlo con sus procesos. Hago un cierre. Con A093 cierro, es decir, pongo el corchete cerrado y pongo las comillas. Y hago aquí lo siguiente, pongo un paréntesis, porque recordemos que esta función igual de suma abre un paréntesis, al final debe volverse a cerrar paréntesis. No es más, entonces le damos un enter y ya tenemos el hecho de que esto va a sumar, ¿de acuerdo? Entonces recuerde, va a sumar 5 datos, 10 datos, 800 datos, 10.000 datos, 100.000 datos, 1.000.000 de datos. Eso es lo que va a hacer él. Pero esos datos, ¿de dónde provienen? De un resultante que en este caso es la consulta de selección. ¿Listo, amigos? Entonces, con esto, ¿yo qué hago? Bueno, vuelvo otra vez y contraigo un poquito acá esta ventana de la hoja de propiedades y cierro y luego grabo, clic derecho, guardar y luego le digo vista formulario. De esta manera, simplemente cada vez que yo incorporo nuevos datos, este número va a aumentar, ¿sí? Si elimino datos, pues va a decrementar, etcétera. Lo importante es que tenemos presente esa parte. Entonces, de ahí ya podemos nosotros observar que con esta parte hemos aprendido en este video cómo se trabaja esa función que se llama de suma. Existen situaciones de, digamos, muchos sitios web que hablan de suma, pero tal vez lo más interesante de este video es poderlo explicar en vivo cómo es que se hace ese proceso y frente a algo práctico, como en el caso de esto. Bien, amigos, no ha sido más por hoy, entonces ya cierro aquí y me despido de ustedes. Claro está, agradeciéndoles muchísimo su compañía, el que este ratito ustedes hubieran estado aquí conmigo oyéndome, eso es lo mejor que a mí me puede pasar. 2, que me puedan regalar un comentario. 3, que se puedan suscribir a mi canal y que inviten a otras personas a que se suscriban al canal, porque de hecho es muy interesante poder participar en esta clase de información, porque imagínate, tú puedes conocer tanta gente que en este momento se encuentra truncado porque no puede sacar un proceso adelante, está en una empresa donde le exigen resultados, ¿no es cierto? Y como tal, para ellos esos son retos. Y si yo puedo, de hecho, en este espacio contarles a ustedes las cosas, ¿por qué no aprovechar? ¿Por qué no poder participar? ¿Por qué no poder compartir? Esto realmente no nos cuesta nada. Usted no está pagando ningún precio por simplemente compartir esta información con alguna persona que tal vez lo necesite, de su familia, de sus amigos, de sus allegados, de sus conocidos, etcétera. Simplemente dar a conocer la información es una parte más de lo que uno fomenta en plano al agradecimiento que el universo le da a uno por lo que está recibiendo. Amigos, muchas gracias. Se despide en este ratico que les estuvo acompañando la ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Entonces, este video 007 de soluciones prácticas, entonces queda ya culminado. Nos veremos en el próximo video con otra cosa bien interesante. Muchas gracias y hasta luego, amigos. Chao, pues.